interesante y hay Haciendo una muchas pequeña lecciones, reflexión, ¿no? Muchas enseñanzas a en sacar algún de este tiempo proceso. me gustó Hoy el tema cumplimos, hoy no, perdón, que hace pocos días abordaba Carmen Aristegui con respecto al derecho de las audiencias. El derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna. Y también el derecho de las audiencias a poder tener acceso a contenidos de calidad. No estamos diciendo que se censure, porque somos libres para elegir qué clase de cosas queremos ver. El problema está en que si solo hay basura, pues llenas tu cabeza de basura. Entonces, el derecho de las audiencias a recibir contenidos de calidad, puedes poner lo que a nadie le guste, por ejemplo, reggaetón, perreo, bandas, o los que quieran oír música clásica, rock pop, música alternativa, música de protesta, pero que haya diversidad para que las audiencias tengan libertad para elegir y recibir contenidos de calidad. Entonces, el derecho de las audiencias a recibir contenidos variados y de calidad. El problema es que con el duopolio Televisa y TV Azteca, ellos imponían las tendencias y, como decía un célebre comentario del Tigre, solo hacían televisión para jodidos. Cuando la televisión puede ser un medio de difusión masivo de arte, cultura y tecnología. Yo me encantaba leer. Todavía cuando tengo chance ahora leo en línea. Los libros son caros, no son de fácil acceso a la población. Las series del libro. En algún tiempo mis hermanos y yo comprábamos libros por kilo en el mercado de Granaditas. Era bueno, libros por kilo. Ahí compré un libro grandísimo que se llamaba Bloody Mary, la historia de María Tudor. Un librazo. Encontramos el Quijote de la Mancha. Pero bueno, no nos desviemos del tema. El derecho de las audiencias a recibir contenidos de calidad y libres, sin censura. Por ejemplo, mucho tiempo estuvo prohibido en mis años de adolescencia. Solamente podías conseguir discos del Tri cuando ibas a las tocadas. Había grupos que no prosperaron, como ahora pueden prosperar Maldita Vecindad, los discos del Rock and Rock. Me tocó oír gente con voz, ideas, canciones, composiciones románticas, de protesta, que no tenían difusión. Claro, no todo lo del Tri me gusta. Me gustaba Rodrigo González, Gabino Palomares, y creo que yo empecé a oír música pseudo de protesta. La primera que oí yo que decían que era de protesta era Cantares de Joan Manuel Serrat, se rasgaban las vestiduras, y La Fiesta. Ahí estaba hasta censurada. ¡Ay, qué horror! Pero no había libertad porque no eran difundidas, no se les permitía difundirse. En México hay talento, hay gente que canta muy bonito, que compone, que actúa, y no tienen oportunidad ni difusión. No conozco yo bien el medio ambiente, lo conozco muy por encima del el ambiente artístico y el de las televisiones. Tengo un pariente político que trabajaba, era microfonista en Televisa, y llegamos a ir a la cafetería de Televisa, y de lo que te enteras es una barbaridad, ¿no? O sea, en los corridos son los secretos a voces. Era un escaparate
para vender atractivos sexuales, edecanes. Alguna vez le pregunté a alguien, oye, ¿por qué en familia salen muchachas en chorcitos? En ese tiempo pues, eran muy, muy cortitos. Y dice, qué bárbaro eres. Es en familia. ¿Qué tiene que ver? Las señoras se van a emocionar con los regalos, los chamacos con Chabelo y los señores con las muchachas. Órale. La explotación sexual visual. Espera para que a todo el mundo le gustara en familia. Bien, no digo que sea malo, eres libre de elegir o ver en familia sí o no. Pero si no hay más opciones, ¿qué ves? Entonces, en ese contexto, el derecho de las audiencias me parece fantástico. ¿Cómo aplicarlo? No estoy de acuerdo en la crítica hecha nada más porque sí. A ese tipo de gentes les llamo conflictivos. Paco Ignacio Taibo dice que odia a... Sí, no digo que no entiendo yo hacia Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, un hombre que al final de su vida, ya no sé cuántos años tenía, casado con una chica muy joven, se volvió títere en manos de estas personas. Y cuando se habla de lo que hizo Porfirio Díaz, siempre se dice, pero fue para sus cuates, pero fue para eso. Híjole, hoy en estos tiempos, es muy triste, pero es cierto. A la gente de dinero lo único que le interesa es hacer más dinero. ¿Cómo se traen las inversiones a un país? La gente que hace negocios no trata de obtener una ganancia que pudiéramos ser justa. No, quieren hacerse multimillonarios de la noche a la mañana. Las drogas dejan mucho dinero, no pagan impuestos. Para enderezar no solo el país, el mundo está inmerso, no de hoy. Si estudia uno la Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Indochina, nos damos cuenta que es una mentira lo que nos han vendido. Y ahí yo creo que también entra el derecho de las audiencias y el derecho a ser informados con veracidad. Las guerras siempre se han usado como bandera y como pretexto la libertad, principalmente la libertad, pero no es verdad. Las guerras siempre han sido por intereses económicos fuertes. Me apasiona la historia y los libros de historia de primaria de mi generación, yo creo que sí eran un poco más imparciales que hoy en día. Sí ensalzaban al cura Miguel Hidalgo, pero si analizamos la historia nos damos cuenta, ¿quién hizo la guerra de independencia? ¿Los nativos? No. Eran esclavos y estaban bajo el yugo de las encomiendas. En realidad, quien se rebela en contra del imperio, de la corona española, son los hijos de los españoles nacidos en América, que eran llamados españoles criollos, porque los españoles peninsulares tenían el derecho de llegar y apropiarse de lo que había, donde habían trabajado sus padres. A un español peninsular le daban una encomienda y cuando moría él, sus hijos no se quedaban con la hacienda, sino traían a un español peninsular. Y los hijos fueron los que empezaron a pelear y los que organizan la guerra de independencia, los españoles criollos. Y meten a la población en general. Por eso mucha gente no entiende y no sabe bien. La fiesta del grito de independencia no es nada más el grito de independencia, es la abolición de la esclavitud y es con lo que logran meter al pueblo para pelear. O sea,
Si nos ayudan a correr a los españoles peninsulares, les damos la libertad. Entonces, seguimos con el derecho de las audiencias. Es muy difícil ser imparcial, porque somos entes emocionales, ni reporteros, ni historiadores, son imparciales, porque la historia siempre la escriben los vencedores y siempre está escrita desde el punto de vista de quien la narra. Por ejemplo, vi un reportaje donde veía yo cómo estaba la vida, económicamente hablando, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Había cierta estabilidad, se estaba integrando, el país estaba en vías de desarrollo, nada que ver como estamos hoy. Yo tengo conciencia de mi persona, yo creo que como a los 8 o 10 años. Así es que no puedo hablar gran cosa, pero sí me tocó estar en un problema que hubo en el Zócalo. En ese entonces el Zócalo era un parque, era como la plancha del Zócalo era un parque como la Alameda, y había unos sanitarios que estaban en el subsuelo, en el sótano. Una tía mía trabajaba en el departamento del Distrito Federal como recaudadora, cobraba la entrada a los sanitarios públicos. Y ahí hubo una balacera, yo era muy pequeño, pero sí me acuerdo mucho que después de que pasó todo, empezó a escurrir sangre por las escaleras hacia adentro de los sanitarios. Porque cuando empezó el problema nos encerraron en el sanitario y ya después pudimos salir. Y andaban los bomberos lavando con mangueras. Nadie habla de eso. Yo he buscado, no recuerdo la fecha, y he buscado y no encuentro información acerca de eso. Se sabe acerca de la matanza de las 3 culturas porque la verdad estuvo muy documentada. Hubo muchos medios, y principalmente extranjeros, que pudieron extraer y expusieron el problema. Entonces, manipulan la información y violan el derecho de las audiencias. Los historiadores ahora con este hombre Krause, qué barbaridad. No es nuevo. Hace mucho tiempo que pasa. Pero se han prostituido de forma más brutal hoy en día. O al menos hoy lo podemos ver. Gracias a las redes sociales, al internet, tenemos acceso a información. Ahora, para eso sí debemos ser libres. Yo cuando veo algo en internet, busco 2 o 3 puntos de opinión diferentes. Y aprendí, tuve maestros excelentes. Un maestro de historia me dijo, a ver, Rul, esto no es así. Bueno, te voy a decir una cosa, un maestro de historia. Ten mucho cuidado. La historia la escriben los vencedores. Para que tú sepas historia, si te gusta investigar, lee 2 o 3 libros de diferente autor para que veas los diferentes puntos de vista de cada uno. Órale, lo entendí. Uno de biología. Oye, ¿estás muy distraído? ¿No te interesa la plática? ¿La clase? Ay, sí. ¿Estás aburrido o qué? Es que eso que usted está diciendo yo ya me lo sé. A ver, no recuerdo que me preguntó esto. Y le dije, esto. Y dice, ¿por qué estás tan seguro? Lo acabo de leer. Bueno, eso es cierto, así viene el libro de texto. Pero no leas así. Tienes que leer de la siguiente manera. Tienes que ser analítico. Ten en cuenta una cosa. ¿Qué? Que lo que hoy es una teoría, mañana se puede convertir en una ley. Pero pasado algún tiempo, con el avance de la ciencia o la tecnología, puede ser que descubras que no era así. Y entonces, ¿para qué lo escriben? Pues porque es lo que conocemos en este momento. A ver, me acabas de... Por cierto, a ver, entonces, ¿qué es átomo? ¿Qué significa átomo? Ay, indivisible. ¿Y el átomo es indivisible? No, pues tiene neutrones. ¿Ves? En el siglo pasado vimos la teoría de la generación espontánea.
Pero con la aparición del microscopio se dieron cuenta que eran las moscas. ¿Ves cómo la vida es un cambio constante? Entonces, el leer no es nada más leer por leer, también te tienes que volver analítico. Volvemos al derecho de las audiencias y de la gente a recibir información veraz. Y yo aprendí, esas cosas marcaron mi vida, 2 maestros, 3, y cuando estaba, me parece que en tercero de secundaria, me gustaba oír un programa de radio de Monterrey que se llamaba Entre Líneas. El hombre leía el periódico, decía, encontré este artículo en tal periódico, y lo leía completo, pero hay que leer entre líneas. Y eso me recordaba a mis antiguos maestros cuando me decían, lee esto y me haces un resumen. Pero nosotros quitábamos nada más lo que creíamos que no era de relevancia. Pero no era hacer un resumen. En realidad, lo que hacía este hombre de leer entre líneas era un ensayo de su punto de vista de lo que estaba ahí, pero no se le daba importancia. Y no me acuerdo quién era el que decía que una mentira a medias podía ser creíble, y si se repetía mucho se podía ser verdad. Y entonces, ¿cómo los medios impresos te bombardean también con información a medias, verdades a medias o mentiras a medias? Y los mexicanos se han vuelto flojos para pensar, no nada más los mexicanos. En resumen, he escrito muchas cuartillas, después he grabado muchos audios, y ahora estoy empezando a hacer videos. En este momento que no puedo hacer nada, creo que puedo hacer algo útil. Así es que hoy estoy haciendo un video. Yo espero que si alguien lo vea, le sirva y pueda pensar.